Bueno, como les decía, estamos en la segunda semana de lo que estamos aprendiendo, de esta serie que se llama Preparándonos para la bendición. Y una de las cosas que yo les decía y les platicaba la semana pasada es, muchas veces la bendición no llega a nuestras vidas porque simplemente no estamos preparados. Dice la Biblia que Dios nunca nos va a dar o nos va a permitir que tengamos ninguna carga que sea más fuerte de lo que podamos soportar, y esto es tanto para lo bueno como para lo malo, ¿sí? Si no somos buenos mayordomos, ¿sí?, ¿cómo nos va a dar Dios mucho para administrar? Y eso es importante. La mayordomía es parte del carácter de Dios en nosotros, el saber administrar la abundancia, porque esto nos pasa todo el tiempo. Habemos, ¿sí?, quienes alguna vez hemos soñado con sacarnos la lotería, aunque nunca hemos comprado boleto, ¿verdad? Pero seguimos soñando por eso es un sueño, yo creo, ¿sí? Pero es interesantísimo porque todavía no nos llega la lotería, pero ya nos la gastamos. ¿Les ha pasado? Ya nos compramos casa, nos compramos coche, de refilón y de culpa damos diezmos, si es que podemos, y si no, hasta le prometemos a Dios que le damos el 20 y el 25% para los niños pobres del mundo, ¿no? Y eso está muy lejos de ser mayordomos, porque el hecho de que obtengamos un beneficio como la lotería, por ejemplo, nos deja muy lejos de pensar que si Dios nos va a dar abundancia, es una abundancia que tenemos la responsabilidad de multiplicar para la eternidad. ¿Qué quiere decir? Esto es como aquellos famosos artistas que, se me acaba de ir el nombre, pero hay muchos de esos artistas que fueron, como les diríamos en México, llamaradas de petate, ¿no? De esos artistas que simplemente son buenos en una película y se hacen súper archi requete contra ultra famosos y nunca nadie vuelve a saber de ellos, ¿no? Ahí está el famoso niño de la película de Home Alone, ¿no? El que se les pierde a sus papás. Macaulay Culkin. Fueron 3 películas y quiero volver a ver. Nadie, ¿no? Y hay muchos mitos de que está perdido en las drogas y que está no sé dónde, no sé dónde. Y muchas veces eso es lo que nosotros le pedimos a Dios. Nosotros le pedimos a Dios, queremos tener un éxito, queremos ser sobrenaturales, queremos ser espectaculares, pero no tenemos la intención de la trascendencia. Y cuando nosotros no entendemos las cosas de Dios como Dios mismo, entonces no estamos entendiendo o no estamos preparados para recibir esa bendición. Aquel que se casa por dejar de sentirse solo y no se casa con la visión de verse anciano, así, es que no me veo, está aquí, ¿por qué me ponen el cable mal? Oscar, ¿me ayudas tantito? Es que creo que Marco no sabe como tú. ¿Sí? Vamos a hacer competencia, pero es que ¿se desconectó? Porque no me oigo hablar. No. Ya. A ver. Es que viene así. Sigue sin escucharse. Entonces voy a hablarle la cosa a ese directo para que se grabe. ¿Entonces no de bocina? Ya se quemó. ¿A capela? ¿A capela? Bueno, entonces lo que voy a hacer es como para estar más cerca, para que perdido. Si no me oyen aquí, lo ven en el... Lo ven en el Face, en el YouTube, y entonces ahí aprenden lo que no aprendieron. Si lo agarran ahí, no lo dejamos. Pero bueno, entonces les decía, aquel que no entiende la trascendencia de lo que tiene que suceder, ¿sí?, nunca va a entender a Dios y nunca va a recibir de Dios lo que viene de Dios. Proverbios 10:22 me dice, y me fascina, es una de mis citas favoritas: la bendición de Dios no añade tristeza, ¿no? La bendición de Dios no añade tristeza. Y la gente entiende que Dios lo puede llegar a bendecir, y si no lo bendice es por algo, y entonces se ponen tristes pero agradecidos con Dios. Tengo un muy querido amigo que nunca le va bien, siempre le pegan en el trabajo, siempre está apretado en la economía, siempre anda batallando, y siempre que le veo le digo, ¿cómo estás? Batallando, pero muy agradecido por Dios. Le digo, bueno, pues no.
Esto es como aquella mujer que últimamente he usado mucho el ejemplo, ¿no? Aquella mujer que le está ayudando a Cristo a sufrir, por eso está enferma, ¿se acuerdan? Si nosotros no estamos aquí para reflejar y denotar abundancia constante y la capacidad de la multiplicación, yo estoy hablando de la multiplicación en todos los sentidos. Si Dios me da paz, yo tengo que poder multiplicar la paz a otros. Si Dios me da felicidad, yo tengo que tener la capacidad de multiplicar la felicidad de otros. Si Dios me da dinero, Dios también me dio la capacidad de dar dinero a otros. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No hasta que se me acabe, porque quien está pensando en que se le acabe no recibió nada de parte de Dios. Hay gente que solamente ama cuando lo aman, ¿no? Pero no hay gente que ama a pesar de que no la amen. Y eso es tremendamente importante. Dígame usted, ¿tú me amas? Yo también te amo. Sí. Aunque tu mujer se ponga celosa, yo también te amo, ¿no? Pero este es importantísimo, porque pasa muchas veces que estamos esperando que Dios nos dé algo ajeno a nosotros, porque estamos tan acostumbrados. Vamos a hablar en términos prácticos, y yo creo que lo más común en nosotros, la economía. Estamos tan acostumbrados a ser pobres que no nos visualizamos a nosotros mismos siendo ni siquiera ricos, abundantes. Nos vemos respirando y es como si nos tuvieran todo el tiempo debajo del agua, y cuando nos cae un dinerito es como si nos dieran chance de salir 5 minutos a respirar para que luego volvamos a agarrar fuerzas y aire y podamos estar otra vez otro rato largo y prolongado debajo del agua. Por eso no estamos preparados para la bendición, porque estamos siempre con la vista puesta en donde hay maldición. Las deudas son maldición, los problemas son maldición, los pleitos son maldición, ¿sí? La enfermedad es maldición. Pero estamos tan acostumbrados a la maldición que no nos vemos fuera de ella. Cuando hablamos de las personas, ¿no? Ahorita le decía a Sofía, ¿no? Y lo digo con mucho amor porque es un buen ejemplo. Oye, Sofía, te pido que le hables a fulanito tal. No, es que ya no me cae bien y no, es que no te caiga bien y no es que no vaya a cambiar. Es que está en ti la capacidad de conquistar su corazón para Cristo. ¿Sí? Es que tú ya sabes cómo es Él. No, yo no sé cómo es Él, yo sé cómo va a ser. Y eso es lo más importante. Yo sé cómo va a ser. Porque si Dios lo trajo a esta iglesia, lo trajo para ser transformado, ¿no? Porque eso es lo que Dios dijo, ¿no? Dios nos dijo que Él tiene cosas nuevas para nosotros todos los días, pero nosotros queremos siempre lo mismo. Es más, ni siquiera vemos nuestra libertad financiera, ni siquiera vemos nuestra época de salud, porque solamente la vemos como un recuerdo de la última vez que pasó. Yo me acuerdo mucho, cuando yo era chico, tendría yo 12, 13 años, tenía un conflicto con mi papá, porque mi papá era un hombre que tenía muchos zapatos, muchos pares de zapatos. Y mi papá siempre, una de las cosas que mi papá más disfrutaba y nos enseñó a disfrutar en aquel entonces, es que se sentaba los sábados en la mañana, tenía un banquito y se sentaba a bolear sus zapatos. Y tenía el cepillo, el trapito, y tenía no sé cuántas latas de grasa de zapatos, porque tenía una grasa especial para cada par de zapatos. Y entonces, y era una de sus delicias. Y yo tenía un conflicto con mi papá, porque le decía, papá, tú tienes muchos pares de zapatos y yo solamente tengo 2. Y yo le decía, quiero tener muchos zapatos como tú. Y me dijo, mira, René, en la edad en la que tú estás, no te conviene tener muchos zapatos porque los vas a dejar todos. Cuando seas un adulto y cuando no te crezcan más los pies, puedes tener todos los zapatos que tú quieras. Y durante muchos años preparé mi tiempo, preparé mi oración y me preparé a mí mismo para tener muchos zapatos, porque era una de las visiones que yo tenía. Yo tenía la visión de ser como mi papá en ese sentido. No les puedo decir que disfrute bolear los zapatos tanto como él, pero disfruto ir a que me boleen. Cuando me siento y organizo mi closet, es muy difícil, la verdad es que es eso de meterle el pie y estarle con el cepillo. No sé, mi papá era muy bueno, pero la verdad ir al bolero y que te pongan el jabón de calabaza y que se te refresque hasta el pie. Y la verdad disfruto mucho, de hecho lo publico
mucho en mi Facebook cada vez que voy a ponerme los zapatos, porque es un buen tiempo y aunque no es exactamente lo que mi papá hacía, eso es un tiempo en el que Dios me pone en unidad con mi papá. Y cuando llego y organizo mi closet y veo que todos mis zapatos están ahí, y no puedo decir que tengo muchos, pero tengo varios pares de zapatos. Y dije, mira, estoy aquí en donde tuve una visión hace mucho tiempo para llegar. Y eso es algo que oré y preparé durante mucho tiempo. Por eso el año pasado, todo 2014, el Señor nos enseñó, y todas las prédicas que enseñamos en esta iglesia eran acerca de Génesis 1:28. Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Y cuando nosotros entendemos que expresar la naturaleza de Dios es hacer las cosas que Dios hace, y tenemos que tener esa visión de hacerlo como Dios. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Y el día de hoy, hablando de este tema, quiero llevarlos a un pasaje bien interesante. Les quiero pedir a ver si me acompañan a ir a Mateo 25. Y vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. ¿Sí? ¿Cómo, Sofía? ¿Traes invitados y no le enseñaste a traer su Biblia como tú deberías de traer? No, hombre. Bueno, a la próxima, no hagas como Sofía, tú sí traes tu Biblia. ¿Muy bien? Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y luego después se los voy a leer en la Reina Valera. Mateo 25, versículo 14 y versículo 15. ¿Sí? Dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo le dio 2 bolsas de plata y al último le dio 1 bolsa de plata y se fue de viaje. Les voy a leer ahora la Reina Valera, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y estamos hablando exactamente de lo mismo. La semana pasada hablábamos acerca del hecho de que tenemos que preparar el mundo y el ambiente y el espacio en el que habitamos para la bendición. ¿Qué quiere decir? No podemos vivir apretados y esperar que Dios nos dé algo, porque tenemos que también cuidar eso que Dios nos dio. Y la semana pasada Dios nos hablaba y nos decía que tenemos que ensanchar nuestra tienda. Ahora nos está diciendo, ¿sabes cómo te voy a dar? Te voy a dar de acuerdo a tu capacidad. ¿Cuánto quieres recibir? ¿Quieres recibir 1 millón? Te tienes que comportar como millonario. ¿Quieres recibir 100 millones? Te tienes que comportar como multimillonario. ¿Qué quiere decir esto? Si lo primero que vas a hacer con tu nueva salud, ahora que ores y Dios te sane, y vas a ir y a comer y a beber mal, ¿te va a llegar la bendición? ¿No? Hace unos días me tocó ir al famoso tren de Tequila Cuervo. Yo siempre había dicho que no era necesario, pero la verdad es muy divertido. Y era interesante porque llegan estas personas, te cobran un dineral, te suben al tren y lo primero que hacen, a que no crees que es, te empiezan a servir tequila, ¿no? Y yo decía, y la gente tomaba como si se fuera a acabar. Y estábamos hablando que eran las 10 de la mañana, ¿no? Y yo decía, una de las cosas que más disfruto en este mundo es subirme al tren. Y dije, si me voy a pasar todo el tiempo tomando, pues me voy a perder el tren. Voy a llegar a las 12 de mediodía a Tequila y no voy a poder disfrutar tequila porque ya estoy mareado y borracho. Y cuando regrese me voy a venir dormido porque ya se me está bajando, ¿no? Y tomas más, ¿no? Y decía, pues qué ganas de hacerlo. Entonces, y me quedo pensando. Y luego lo peor del asunto es que el día siguiente todavía involucran a Dios, ¿no? Dios, si en la borrachera te ofendí, con la cruda me sales debiendo, ¿no? Así dice, ¿no? Hay un montón de gente que dice eso, ¿no?
Ya, por favor. Ay, Dios. Y yo decía, ¿y Dios qué culpa tiene? Si a Dios no lo invitaron ni a pistear, ni a la cruda. Pero le echan la culpa, ¿no? Y dices, ¿cómo te va a bendecir Dios si lo primero que estás pensando con tu nueva bendición es ir corriendo a hacer exactamente lo contrario de lo que estás pidiendo? Si lo primero que estás pensando cuando tengas dinero es ir a gastártelo en algo que no necesitas, pues ahora sí que tu bendición no va a llegar en ningún momento, porque no tienes un talento, no tienes una capacidad para administrar. ¿Qué le costaba al amo de la parábola de los talentos agarrar su dinero y dividirlo en 3 porciones exactamente iguales? Y darle a los 3 iguales para que administraran igual. Es como cuando dicen que todos los papás aman a sus hijos por igual. Yo no soy papá, pero yo no le creo a ningún papá que quiera a sus hijos por igual. ¿Por qué? Porque hay hijos que se esfuerzan y se esmeran. Obviamente hay un amor, cualquier padre está dispuesto a dar la vida por sus hijos, pero siempre va a haber uno que le agrada. Es una ley natural, casi. Es como, por eso la gente ahora cree que el socialismo es una buena medida, que a todo el mundo les den igual. ¿Y por qué a todo el mundo les van a dar igual? Si sus talentos para administrar no son iguales. Sus talentos para administrar no son iguales. Y esto es un esquema que no funciona. Yo recuerdo en la antigua Alemania democrática, ¿sí?, cuando me tocó ir después de la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cayó en 1989, yo en el 93 me tocó estar yendo, y decían, ciertamente, la República Democrática Alemana tenía un esquema socialista, y a todos tenían casa y todos tenían trabajo, pero no todos los dejaban ser ingenieros, y no todos los dejaban conducir la televisión, porque la gente que se quedaba sin trabajo llegaban a una oficina especial y siempre iba a haber un trabajo para ellos, barriendo calles, arreglando lámparas, vaciando botes de basura, de acuerdo a su capacidad, porque si dentro de sus dones naturales no pudieron, pues ya les iban a dar el último trabajo, y no es porque sea un mal trabajo, sino que esos son trabajos que normalmente nadie quiere hacer. Pero les daban un trabajo de acuerdo a sus capacidades dentro del esquema socialista de la igualdad, ¿no? Ahora cuando vemos ahorita que estamos en campañas y que todo lo quieren hacer para que todo el mundo les den igual, pues la democracia es lo peor que nos puede suceder, porque eso quiere decir que a todos nos van a tratar igual, no importando cuánto nos esforcemos. Porque no somos iguales. Es nuestra capacidad de expresar la naturaleza de Dios la que nos va a hacer diferentes para que todos vivamos una vida gloriosa. Porque no hemos sido llamados a ser iguales, hemos sido llamados a ser semejantes, pero a Dios, no iguales entre nosotros. Pero la gente quiere que a todos nos traten por igual. Y por eso, el que está subiendo, el otro lo quiere bajar para que seamos iguales, en vez de que uno, oye, yo cuando estés arriba, yo te apoyo para que subas, y después me enseñas a subir yo. Pero si yo te apoyé y luego después tú no te acuerdas de mí, lo que voy a hacer es que voy a hacer lo imposible para bajarte a ti también, ¿no? Nomás estamos tirándole el uno al otro. Y eso no es el reino de Dios. De eso no se trata el ser hijos de Dios. Nuestro objetivo es ser semejantes a Dios, expresar esa naturaleza. Por eso la palabra lo habla tan claramente. El amo se fue y le dio a cada uno de sus siervos, ¿de acuerdo a qué? A sus capacidades. ¿Cuál es tu capacidad? Tu capacidad es la de Cristo. Pero muchas veces tenemos una capacidad más de ver que de creer. Pero eso dice la palabra, andamos por fe y no por vista. Porque el que no anda por fe, le sucede una cosa muy común en la industria. Ahora sí que en la industria lo manejamos mucho, se llama parálisis por análisis. La pensamos tanto que no nos movemos. O hay gente que está esperando que le caiga la bendición para empezar a moverse. El día que tenga, haré. No, pues por eso no tienes. El día que quiera, el día que me quieran, querré. El día que el otro cambie, yo cambiaré. Esa es la más común, me encantan, esas son las de los matrimonios. Cada vez que un matrimonio viene a consejería, la historia es la misma.
Es que mi pareja esto y esto y esto. Es que mi pareja el otro. Es que el día que él cambie, yo cambiaré. Bueno, pues ahí se la van a llevar. Parálisis por análisis. Porque quieren caminar por vista y no por fe. ¿Sí? El otro día alguien me dijo, ¿en serio tú no te quieres casar? Le digo, no, es que en serio el único que cree que me voy a casar soy yo. Y el único que creo que me voy a encontrar una esposa tal como la necesito, soy yo. Son las demás personas los que me quieren hacer que me conforme con cualquier otra persona y no menospreciándola. Pero tiene que haber una persona que encaje perfectamente con mi corazón. Porque estoy seguro que debe haber otra persona que busca a Dios con la intensidad con la que yo la busco. Y Dios me va a dar una esposa de acuerdo a mi capacidad. ¿No? Porque tengo mucha capacidad y no porque sea mejor, porque me he esforzado mucho en agradar a Dios. Así tenemos que vivir. La pregunta del millón siempre es, ¿cuál de los 3 obreros vamos a querer ser? ¿Al que le dieron 5, al que le dieron 2 o al que le dieron 1? Porque al que le dieron 5 las trabajó y las multiplicó, y a él todavía le dieron aquella una que el último obrero no quiso aprovechar. Y dice la Biblia que al que tenga se le dará más, y al que no tenga, aún lo que tenga le será quitado. Y hay gente que les quitan todo. Hay gente que no prospera en sus relaciones. Hay gente que no importa cuánto trabaja. Hay gente que no importa cuántos negocios emprenda y nunca va a salir adelante. Porque lejos de salir y sacar adelante su talento, se van, lo esconden en la tierra y esperan que Dios les hable para que puedan empezar a hacerlos, o que Dios les ponga una oportunidad y se ponga a hacerlo. ¿Sí? Por eso la gente está esperando que Dios los prepare. Dios nunca te va a preparar. Dios ya te dio su naturaleza. El día que decidiste recibirla en su corazón, el día que decidiste nacer de nuevo, ese día Dios te dio todas las capacidades. Si tú quieres pararte aquí enfrente y predicar, a lo mejor no tendrás la mejor de las técnicas, pero vas a tener la capacidad y vas a tener la elocuencia y vas a tener la profundidad del mismo Dios que se colgó en la cruz, que murió, que resucitó al tercer día para venir y conquistar los corazones. Nada más depende de tu fe cuánto le crees. Porque si tú sigues esperando o sigues orando secretamente para que no te pasen a orar por los diezmos y por las ofrendas cada domingo, porque todavía no estás preparado, no estás haciendo más que lo mismo que el siervo del que le dieron un talento. Estás agarrando tu talento y lo estás escondiendo en la tierra. Eso es lo único que estás haciendo. Por eso la bendición no llega. Es que yo no sé orar. Pues es que nadie sabe orar. Porque orar es una cuestión de práctica, es una cuestión de constancia, no es una cuestión de técnica. Orar tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Y por eso siempre presumo tanto a Sofía, porque Sofía realmente se agrada de lo que sabe de Dios y lo repite porque en su corazón está. O algún día te enseñé frases lindas y le cuentes curso 2.3, ¿no? ¿Verdad que no? Así funciona el reino de los cielos. ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuál es tu capacidad? René, es que no importa cuánto me esfuerce, mi economía no mejora. No mejora. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo ganarle la competencia a Dios y estás queriendo administrar los bienes que Él dijo que Él iba a multiplicar. Tú quieres hacer que 2 más 2 sean 4. Y Dios dice 10 menos 1 son 30,000. Por eso Dios te enseña y te exhorta y te dice: tú diezma. Y vas a ver que no va a alcanzar el espacio para que lo administres y lo acumules. Dios por eso les habló a los discípulos y les dijo: ahí les van 5 panes y 2 peces. Y en Mateo 14:16 les dice: no es necesario que los despachen a su casa. Dice: denles ustedes de comer. ¿Y qué hicieron? Sumaron 5 más 2 y le dieron de comer a casi 20,000 personas, y todavía les sobraron 12 canastas.
Pero ellos nunca se preocuparon en cómo lo iban a hacer. Ellos se preocuparon en creer. Y lo más importante, no fue Jesús el que lo hizo, fueron ellos. Porque esa es la otra parte que te toca entender. Dios va a venir a poner en ti talentos de acuerdo a lo que tú decidas expresar allá afuera. Si no decides, no va a pasar. Si no empiezas a practicar, a imponer tus manos sobre los enfermos y entender que todo lo que hay en ti tiene que pasar a esa persona, nunca va a haber esa gente sana. Y a lo mejor las primeras 5 o 6 veces no va a pasar nada, porque tienes que aprender a creer. Pero va a haber un momento en que tu frustración se va a ir contra Dios y vas a hablar en intimidad con Él y le vas a reclamar verdaderamente, y Dios te va a decir cómo le hagas. No existe el, ay Diosito, ayúdame y sácame de esta. Porque Él ya no hace nada. El único que hace eres tú. Eso es de lo que se trata. El único que hace eres tú. Pero nosotros queremos e insistimos, y nuestra oración se sigue tratando de que Dios, quien dijo que ya no haría nada, siga haciendo. Por eso, esto es lo importante, fíjense nada más. Dios crea al hombre en el 6º día, y en el 7º, ¿qué hizo Dios? Descansó. Y cuando vino Jesús y murió en la cruz y fue al infierno y arrebató las llaves de la vida, ¿sí? Y resucitó, lo siguiente que hizo fue descansar, porque ahora tiene que disfrutar las consecuencias de su creación y de sus actos. Desde el día de Jesús, todos los días son de reposo para el Señor, porque es su creación la que viene y hace y funciona y da gloria. Él ahora está sentado esperando que nosotros funcionemos y brillemos, porque al hombre lo creó para enseñorearse de toda la tierra. Por eso Dios primero creó la tierra, luego creó la luz, y luego separó lo mojado de lo seco y la oscuridad de la luz, y luego empezó a crear las plantas, y luego empezó a crear los animales, y después trajo a un hombre con su espíritu a que gobernara sobre la creación. A que gobernara sobre la creación. Y estamos repitiendo el mismo tiempo de Adán. Este es el tiempo en el que ustedes y yo tenemos que gobernar sobre la creación y recuperar esa identidad que nos dieron. Por eso cuando el hombre salió a la tierra, ¿qué es lo primero que dice que pasó cuando el hombre salió a la tierra? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo sale del Edén? No, eso ya lo había hecho. Trabajar, ¿no? Un poquito antes dice, el hombre y la mujer salieron del Edén y Dios hizo llover sobre la tierra, porque antes de eso, ¿qué era lo que pasaba? No había quien la trabajara. ¿No? Antes de eso no había quien la trabajara, porque no había hombres ni mujeres con la identidad de Dios que vinieran a trabajar en la tierra. Todos los hombres y todas las mujeres que vivían en el Edén, fuera del Edén, que vivían sobre la tierra, eran recolectores y cazadores solamente. Eran aquellos que se la vivían esperando que les cayera del cielo todo. Ahora Dios dijo, voy a mandar la lluvia, el agua. ¿Y el agua qué es lo que simboliza en la Biblia? La palabra de Dios. Y entonces exactamente dice, ahora voy a mandar la palabra de Dios, que es la que da vida, para que el hombre la trabaje y den frutos. Y a partir del primer día fue el hombre el que tuvo que hacer. Por eso le dio 5 instrucciones, le dijo, fructifica, multiplícate, ten hijos, llena la tierra, júzgala y gobiérnala. ¿Verdad que nunca le dijo, yo voy a hacer? Le dijo, ahora te toca hacer a ti, porque tú eres el único ser dentro de toda la tierra que lleva mi identidad. Ahora, vamos, hazlo. Y tan claro quedó que aún en esos entonces ya existía Mesopotamia. En ese entonces ya habían pasado los chinos. Ya el emperador Qin ya había vivido y muerto. Pues esto es lo que entiendo, a menos que la historia y las matemáticas me fallen. Ya todo eso había pasado, pero no había uno solo, ¿sí?, que trabajara y que multiplicara todo lo que le había dado, porque a nadie le habían entregado la tierra. Nadie gobernaba sobre la tierra porque a nadie se le había dado.
Entonces, si tú tienes poquito, pues más vale que lo empieces a administrar y lo empieces a fructificar, porque en ese momento Dios te va a dar más, porque puso en ti la capacidad de hacerlo. Si Dios puso en ti mucho, más vale que lo administres y que lo multipliques, porque Dios está por darte más, de acuerdo a tu capacidad. Y no es importante que sepas cómo, es importante que lo quieras y que lo hagas. Hay personas que nunca tienen relaciones con nadie o siempre fracasan en sus relaciones porque todo el tiempo se la viven pensando en lo que no va a hacer y en lo que no pueden. Todo el tiempo tienen sus ojos puestos en los imposibles y no en los posibles. Hay gente que se la vive todo el tiempo con temor de que lo corran de su trabajo, sin entender que tiene primeramente el trabajo que Dios le dio y segundo las autoridades que merece, de acuerdo a su corazón. Yo tengo el mejor de los jefes y eso es algo que cada vez que tengo un jefe lo primero que hago es lo conozco, porque de acuerdo a la autoridad y de la estatura de mi jefe, de acuerdo a eso que yo entienda, es mi estatura, es mi promesa. Yo tengo un jefezote en mis 2 trabajos. Lo publiqué esta semana en mi Facebook, me encantó. Le dije, que tengas un buen trabajo puede ser cuestión de suerte, pero yo tengo los 2 mejores trabajos del mundo. Y esa es la mano de Dios, porque tengo 2 jefes tan grandes que me esfuerzo todos los días por alcanzarlos, porque me quedan muy grandes, gracias a Dios. ¿Sí? Pero es mi capacidad la que Dios ve. Y me está dando talentos de acuerdo a mi capacidad. Porque sí puedo. Pero lo más importante, porque sí quiero. Entonces, ¿tú qué estás esperando? ¿Estás esperando dinero? Tienes que aprender o tienes que entender que eres el mejor administrador. El otro día alguien me dijo, mi esposa administra los bienes porque ella es mejor administradora que yo. Pues que Dios bendiga a tu esposa, ¿no? Que Dios le dé dinero a ella y ojalá no se canse de ti y te cambie por otro, ¿no? ¿Sí, no? Yo siempre he dicho, pues, si depende de nosotros como varones el sostener una casa, depende de nosotros como varones el administrar el dinero. ¿Cómo? Tan bien como si Dios lo estuviera haciendo. Punto. ¿No? Oye, es que ora tú por mí porque tú estás más cerca de Dios. Ah, pues entonces que Dios me bendiga a mí y no a ti, ¿no? Porque yo estoy tan cerca como he decidido estar. Es como... lo vemos reflejado en la Biblia. Estaba Elí, y Elí era el sumo sacerdote. Elí era el hombre que Dios había escogido como puente entre él y los hombres. Pero había un joven que se llamaba, ¿cómo? ¿Nadie se acuerda? Samuel. Y Samuel dormía debajo del arca, en donde el sumo sacerdote solamente se acercaba una vez al año. No tenía que purificarse y lavarse y pasar por ritos especiales para acercarse. Y Samuel dormía ahí todos los días. ¿Por qué? Porque esa era su capacidad, la de santificarse. Esa era su capacidad, la de mantenerse puro. Bueno, es que la carne es débil. Claro que la carne es débil, pero tu espíritu no. Por eso encontraste a Cristo, o mejor, por eso Cristo te encontró, te perdonó y te regresó a tu naturaleza original, a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Por eso Dios te dijo, sé santo porque yo soy santo. Y no es para que te digan, uy, sí, muy santito. No, sí, muy santito. Mi corazón y mis pensamientos están siempre con Cristo. No estoy diciendo que no voy a pecar, estoy diciendo que cada día voy a dejar de pecar de una manera y cada día voy a pecar menos. Eso sí. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, si cuando vemos necesidad, imagínense, ¿ustedes creen que los discípulos no vieron necesidad cuando iban con Jesús? Por eso fueron y dijeron, Señor, lo que más conviene es que nosotros despachemos a estas personas y las mandemos a su casa para que coman y para que duerman. Y dijo Jesús, no es necesario. En ti está la capacidad para dar reposo a los demás y para alimentarlos. Hay mucha gente que luego después viene y le dice, ay, haz la oración para que te conviertas a cristiano y arrepiente tus pecados, y después lo mandan a la iglesia para que allá la iglesia los enderece, ¿no? Pero la Biblia nos dijo todo lo contrario. Jesús nos dijo y nos dio una comisión, una gran comisión. Dijo, id por el mundo, predicar el evangelio y hacer
discípulos, pero no es la iglesia la que hace los discípulos. Cada uno de nosotros debe tener cuando menos un discípulo, una persona en la que estemos depositando todo lo que sabemos acerca de Cristo, sin importar que sea mucho o sin importar que sea poco. No estamos esperando que la gente cambie, no estamos esperando que la gente de la noche a la mañana venga a la iglesia, no estamos esperando que la gente de la noche a la mañana deje de hablar con maldiciones. Estamos esperando que las personas aprendan a vivir como nosotros vivimos. No me estés haciendo caras, Gabriela, ¿sí? No es importante. Yo una de las cosas que digo, mi vida es cada día mejor a causa de quien me ha discipulado, pero la vida de las personas que están alrededor de mí es cada día mejor a causa de que les enseño a vivir como yo vivo. Y eso no quiere decir que yo sea el más amable del mundo, pero hasta el día de hoy soy la segunda persona que conozco con más fe que existe, ¿sí? Porque creo más que muchos, y eso es lo más importante. Pero cada una de las personas que están cerca de mí tienen la misma capacidad de creer lo que yo creo, y todo lo que yo creo está fundamentado única y exclusivamente en la palabra. Hay personas que están allá afuera esperando que porque son cristianos las traten bien. Yo siempre les digo, no es para que te traten bien. Y como dice Tabata, Dios te blinda cuando te acercas a Él. Ya no importa cómo la gente te trata, importa tu identidad. Nadie te puede ofender, nadie te puede hacer daño, nadie te puede hacer sentir menos, porque de eso se trata. A Jesús lo ofendieron al grado de matarlo. Y todavía, estando en la cruz, le dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y Jesús no guardó absolutamente nada contra nadie, sabiendo que lo que Él estaba pasando era tan importante como la vida para las personas. Punto. Eso quiere decir que tú y yo tenemos la capacidad de expresar a Cristo al grado de que nos ofendan, al grado de que nos quitaran todo lo que tuviéramos, a causa de que la vida de esas personas fuera mejor y tuviera un lugar en la eternidad. Pero si tú quieres venir a la iglesia que te soben y te apapachen, pues hay un montón de otras iglesias en otros lados. Córrele. ¿Sí? Córrele. ¿Sí? ¿Es qué? Adiós, que te vaya bien. Y eso no es la garantía de que vas a venir a que te traten mal, no. Esta es la garantía de que te vamos a enseñar cómo desarrollarte y cómo crecer y cómo arrebatar y cómo vivir en abundancia de todo y en prosperidad de todo. Por eso hemos hablado hace unas semanas, hablábamos del Salmo 1 y dice al final, y todo lo que hace prospera. Voy al trabajo y voy a prosperar, gano dinero y va a prosperar, tengo una familia y va a prosperar. No quiere decir que no van a tener problemas, quiere decir que van a prosperar. Debe de ser muy doloroso para un árbol. Yo no lo entiendo exactamente cómo funciona el árbol, pero yo siempre entiendo que el árbol crece de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Imagínense nada más, dicen que cada rayita dentro de un árbol, cada anillo es un año. Quiere decir que cada año el árbol se tiene que romper para dar paso al crecimiento de otro anillo. Y quiere decir que el anillo más grande, que tiene 200 o 300 años, ha tenido que ser roto 200 o 300 veces para dar paso al nacimiento de un nuevo año y de un nuevo anillo, ¿no? Y aún así no se le nota. Porque cuando has visto las 300 rayitas de un árbol así como que, mira, aquí están todas las cicatrices. ¿Por qué? Porque su papel no es tener cicatrices y decir, es que soy un guerrero. Su papel es crecer, tener abundancia de hojas y de ramas, ser cobijo para otros y dar fruto para alimentar a miles. Ese es el papel de un árbol. Y si la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados, quiere decir que nosotros vamos a ser rotos cientos de veces. Pero no quiere decir que eso nos vaya a doler. O a lo mejor nos va a doler, pero no quiere decir que vayamos a sufrir. Porque como se dice por ahí, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Sí? Hay gente que anda buscando sufrir. Hay gente que anda buscando sufrir.
Me encantó el viernes de la semana pasada. Estaba yo en crisis. Bueno, no en crisis, pero estaba así como que muy molesto, y normalmente le hablo al director de recursos humanos de mi empresa y le hablo porque tengo la libertad de expresarle lo que pienso y lo que siento, y sé que está en un lugar seguro porque cumple muy bien su papel. Y le hablo, Fernando, y todavía con toda la paz y con toda la tranquilidad me dijo, mira, René, yo lo quería hacer esto y haría el otro y aquí y allá, y hablarle a fulano. Y me dejó, pero ahora sí que como la mantequita, suavecito, suavecito. El martes me lo encuentro en la Ciudad de México porque nos íbamos a reunir allá. Y lo veo así medio tenso y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, ay, René, es que no te platiqué. Me dice, el día que me hablaste por teléfono para desahogarte y para quejarte, 15 minutos antes, una señora, yo venía a 120 kilómetros por hora en una avenida grande en Monterrey, y una señora desde el carril de la derecha decidió que iba a dar una vuelta en U, ¿sí? Y me la estrellé de lleno. Estaba yo en el hospital a la hora que me llamaste y tenía yo un collarín. Pero dime en qué te puedo servir. Y dije, este tiene que ser cristiano, porque qué bárbaro. Y él sabía que si yo le estaba hablando después de horas de oficina y lo estaba molestando en su celular, tenía que ser muy importante lo que estaba hablando, y él no dejó de hacer nada por atenderme y cumplió con su papel. El martes él ya estaba viajando en avión, ¿sí? Y ya estaba haciendo lo que le tocaba. ¿No se podría haber tomado unos días? Su camioneta fue pérdida total. Él no hubiera podido no contestar el teléfono porque le acaba de pasar un accidente grave y estaba en el hospital. Hay cristianos que dejan ir a la iglesia porque necesitan un tiempo. Yo les digo, ¿un tiempo para qué? Pues para hacerse mensos, ¿no? Hay gente que deja de ser amiga de otra gente porque necesitan alejarse para tener un tiempo. Pero nunca van, ni en una ni en el otro van delante de Dios, porque el problema es que yo creo que han de saber que si van delante de Dios, en ese momento Dios los sana y los regresa. Pero la gente no quiere, porque sabe lo que Dios va a hacer, o al menos lo sospecha, ¿no? Hay gente que se separan en sus matrimonios y les digo, ¿por qué te deberías separar? Es que tenemos problemas. ¿Por qué? Pues es ahora cuando tienes que estar más junto que nunca. Aunque sea para ponerte mi carota, pero aquí voy a estar. Hay gente que prefiere ser víctima de todo el mundo, por eso hay asociaciones que hay veces que rayan en lo ridículo, como la famosa Asociación de los Derechos Humanos. La gente siempre está buscando de qué sufrir. Ahora me discriminan por esto, ahora me discriminan por lo otro, ahora me discriminan por aquí, ahora me discriminan por allá. Les digo, pues ¿cómo le hacen? La gente nomás está buscando quién los minimice, en vez de ir a la presencia de Dios a recuperar su identidad. Y hablando del tema que estamos hablando el día de hoy, la Biblia nos dice que si nosotros queremos ser bendecidos, lo primero que necesitamos es tener la identidad adecuada y saber que la bendición la vamos a provocar nosotros una vez que hayamos entendido nuestra bendición. Por eso le dijo Moisés en Deuteronomio, todo lugar que pisare la planta de tu pie te será entregado. ¿Y qué es lo que necesitaban hacer? Pues ir a pasar, porque de modo que le aventaran la chancla, ¿no? Porque bien dicen que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, entonces no aplica, ¿no? Eso sí es fácil, ¿sí? Tengo que ir a pisar el lugar. Por eso Pablo les decía, profeticen tanto como puedan. Vayan y escuchen a la intimidad de Dios y vayan y declaren el futuro. ¿Pero quiénes lo tenemos que hacer? Nosotros. Y es que ahí viene la profeta Isabel Contreras, vamos a ver qué nos dice. No, esas profecías no aplican, ¿sí? Y ustedes saben que yo amo a esa mujer y saben que creo mucho en lo que Dios hace por ella, pero nunca la iré a buscar por una profecía, ¿sí? Porque la profecía está aquí, en nuestro corazón, y aquí es donde las cosas que Dios nos habla tienen que ser vivas y tienen que transformarse. No esperamos a que las cosas pasen, nosotros somos los que la provocamos. Por eso dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los que se sientan pacientemente a esperarla, la arrebatan. ¿Amén o no?
¿No? Entonces, ¿cómo dice? Solamente los violentos la arrebatan. Y fíjense nada más, violento no tiene que ver con el 11 de septiembre y no tiene que ver con lo que pasó esta semana en Guadalajara. Violento tiene que ver con movimientos intensos, con movimientos tajantes, con cosas que pasan una sola vez. Y dice, solamente los violentos arrebatan lo que pasa en el reino de los cielos. Personas que se atreven a orar con intensidad, personas que se atreven a declarar que hoy es el día de mi bendición. Ay, Señor, Diosito, por favor, sácame de esta. Señor, el día de hoy se acabó mi pobreza. Es más, Señor, el día de hoy se acabó la pobreza que me acosaba porque no era mía. Yo me estaba adueñando de algo que era del chanclas, ¿no? Pero hay que creerlo y hay que decidir que así va a pasar. Por eso es tan importante, la gente no entiende. Mucha gente cree que divorciarse es pecado, ¿sí? Y no es pecado divorciarse, es pecado ser infiel a lo que declaramos por nuestra boca, es pecado la mentira que contamos. Porque el día que nos casamos queremos comernos el mundo y por el sentimiento que tenemos de aquí a la luna y en calzones, mi vida, ¿no? Pasan 3 días y ya le huele la boca y ya no queremos ir ni a la esquina, ¿sí? Tenemos que tener esa conciencia de que si escogí una persona, también Dios me dio la capacidad de respaldar cada una de mis palabras y de pelear por esa persona hasta que sea la persona más enamorada de mí. No es que no debamos de estar juntos, porque no existe tal cosa. Es que decidí estar con una persona y decidí cambiar mi naturaleza y mi relación hasta el grado que sea como Dios la planeó el día que me creó. De eso se trata. De eso se trata. Por eso los que estamos aquí hemos sido confrontados y por eso Dios nos está hablando el día de hoy de las cosas que tenemos que hacer para prepararnos a la bendición. Tengo que prepararme y tengo que entender que voy a recibir bendición de acuerdo al talento que yo tenga, de acuerdo a lo que yo le crea a la palabra. Ese es mi talento. Dijo, Señor, pídeme y te entregaré por herencia a las naciones. Ayer veía un documental y yo decía, ay, mira, Señor, debería yo de creer eso para comprarme un paisito en esa isla allá en Dubái donde está el mundo. Y dije, ay, mira, le voy a pedir una de esas y que me entregue, pues no un país, cuando menos 2 para que se cumpla, ¿no? Oye, es que está increíble. ¿Sabían que en esa isla de Dubái, que es una isla artificial, ¿sí?, con 44 grados de temperatura, no las han entregado porque el objetivo es que el día que las entreguen va a llover y nevar una vez a la semana ahí? Están creando un clima artificial. Y yo decía, wow. No, señora, sí me dieron más ganas todavía, ¿no? Dije, imagínate nada más. ¿Cuánto dinero debes de tener para comprar una payasada de esas? ¿No? Pero decía, mira, ¿no? Y dije, ¿por qué en ese lugar habita pura gente que no cree? ¿Por qué en todos esos lugares tan lujosos habita pura gente que no cree? Debería haber alguien tan rico en su fe que fuera millonario en la tierra y que fuera y que conquistara el corazón de esas personas para Cristo. Porque todas esas personas que viven ahí nada más creen en lo que ven y en lo que tienen. Urge alguien que le crea tanto a Dios como para que tenga tanto dinero, como para que vaya a arrebatar a esas vidas para Cristo. ¿No lo creen ustedes? Ahora sí, este es el momento en el que uno de nosotros tiene que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo y estoy dispuesto no solamente a que me des el dinero, sino que me des la sabiduría de multiplicarlo y de que tú sigas siendo el centro de todo eso en mí y de que tú me vas a decir el tiempo y yo voy a obedecer y me vas a llevar a ese lugar, y cuando llegue a ese lugar voy a estar dispuesto a dar la vida por cada una de esas personas que no conozco y las voy a llevar a tus pies. No importa el costo, no importa el precio, no importa lo que me duela. El día que estemos capaces de orar de esa manera, Dios nos va a mandar el dinero, la salud y las amistades acarretonadas. Nada más tenemos que decidirlo, porque dicho ya está. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz,
Lo último que dijo fue, consumado es. Ahora sí, todo está hecho. Lo único que tiene que hacer es cada quien tomar su cruz. Y cuando están hablando de su cruz, no están hablando de su esposa, señores. ¿Sí? Cuando dice, tome su cruz, quiere decir, tome la parte que le toca. ¿Sí? La cruz no fue una carga. La cruz no fue un lugar de dolor. La cruz fue el precio de llevar la máxima obra que podemos llegar a hacer. Y si mi cruz es leer la Biblia, wow, me tocó fácil. Y si mi cruz es dar mi dinero, wow, me tocó fácil. Si mi cruz es predicar a 2 personas toda mi vida, wow, me tocó fácil. Porque hay personas que son enviadas al otro lado del mundo a dejarlo todo. Ahí acaban de matar a, ¿cuántos fueron? 11 o 13, 13, ¿no? A los 13 que mataron allá donde los mataron. Ha habido personas que han sido apedreadas, ¿sí? Han sido personas que han tenido que arriesgar su integridad física a causa de lo que creen y han visto en lo que están haciendo y aún en su muerte la bendición por la que tanto oraron. De eso se trata nuestra vida en Cristo. De eso se trata nuestra vida en Cristo. ¿Quieres bendición? Empieza a medir el tamaño de tu cruz y dile, Señor, yo puedo, porque si tú pudiste, yo puedo junto contigo, porque dices tú en tu palabra que las mismas cosas que tú hiciste y aún mayores yo haré. Si tú te sacrificaste en una cruz, que no pueda dar yo mi vida por el mundo entero junto contigo. Y si puedo. Que no pueda yo tener la mejor familia del mundo. Si tú pudiste, yo puedo, porque eso es lo que tú dijiste. Que no pueda ser yo la persona más próspera que conozca, porque tú dijiste que yo puedo. Hay personas que vienen, y a mí me toca, en la empresa en la que yo trabajo somos una de las empresas más prósperas del país. Y la gente se acerca con nosotros todo el tiempo. Y todo el tiempo nos piden que les demos trabajo, como si no se los fuéramos a dar. Y creen que es algo de suerte. Yo siempre les digo, ¿eres bueno? Sí, soy bueno, pues pórtate como bueno. Porque si te portas como bueno, lo más probable es que te vamos a dar el trabajo y que te va a ir muy bien. Cada vez que recomiendo a alguien les digo, esta es la persona que necesitamos. Esta es la empresa con la que necesitamos trabajar. Y yo pongo toda mi fe, porque todos los días lo hago y todos los días le doy trabajo a alguien también. Pero no puedo ir más allá de la fe de cada una de las personas que se nos acercan, porque depende de ellos. ¿Sí? Por eso dijo Jesús, de acuerdo a tu fe, te sea hecho. Porque yo no puedo ir más allá. Yo soy un caballero, dijo Jesús. De acuerdo a tu fe, te sea hecho. ¿En qué crees? ¿Cuánto crees? Y depende de ello. Vamos a ponernos de pie, por favor.